Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 61. Al salir del oscuro pasillo, Darren encendió un nuevo cigarro y se estiró perezosamente. El patio en ruinas estaba cubierto de hiedra muerta, enredada alrededor de los restos de una fuente destruida. La noche era sombría, y la fría y pálida luz de la luna caía desde lo alto. Momonga permaneció en silencio, oculto tras el muro, completamente inmóvil. Se mimetizaba con la arquitectura circundante con tal perfección que parecía formar parte de ella. Durante una hora entera, no movió ni un músculo, ni siquiera cambió de postura. Su expresión era fría y resuelta. A Darren le pareció como si ni siquiera respirara, como una estatua, en silencio, en guardia. Lo hiciste bien. Una oleada de calor recorrió el pecho de Darren mientras hablaba con una sonrisa. El Mar del Norte era un mar peligroso. Aún recordaba vívidamente el caos que reinaba a su llegada. La mafia luchaba abiertamente en las calles, los disparos resonaban por toda la ciudad, mientras los civiles sollozaban y temblaban en los callejones. Mientras tanto, las élites del reino disfrutaban de opulentos banquetes, ajenas al caos. No existía la confianza entre las personas, solo intrigas, mentiras y traiciones. Alguien podía comportarse como tu hermano de sangre, colmándote de halagos y regalos, solo para apuñalarte por la espalda en cuanto te alejabas. En su ascenso por la escalera del poder, Darren ya había perdido la cuenta de cuántas personas le habían manchado las manos de sangre. Siempre había tenido más enemigos que amigos. Incluso ahora, con un poder casi sin parangón en el Mar del Norte, vivía cada día con cautela. En un entorno así, tener un segundo al mando de confianza era algo raro y un golpe de suerte. Momonga emergió de las sombras con una leve sonrisa en los labios. Tienes la cabeza bien fría. Solo es un niño de 12 años. Escuchó claramente el discurso de Darren sobre la CPU a Doflamingo en el pasillo. Darren se encogió de hombros. Hasta un lobo joven puede arrancarle la garganta a un hombre. No olvides que mató a su propio padre cuando tenía 10 años. Y despertó el Haki del Conquistador. Momonga permaneció en silencio en respuesta. Echó un vistazo a la ficha con la que jugaba Darren, y luego dirigió una mirada cautelosa hacia el siniestro pasillo. ¿No te preocupa que te apuñale por la espalda? No se atrevería. Sin pruebas, nadie le creería, respondió Darren con una sonrisa. Además, ahora soy su padrino. Momonga puso los ojos en blanco. Un hijo se ríe de la muerte de su padre, esto ya sucedió con Doflamingo. Pero también comprendía la naturaleza de Darren. Este ambicioso oficial de alto rango del Mar del Norte llevaba la locura en la sangre. Ansiaba la emoción del peligro, la descarga de adrenalina de caminar sobre la cuerda floja al borde de un precipicio. Era como si solo en esos momentos de asfixia, cuando su corazón casi se detenía, pudiera sentirse verdaderamente vivo. Por cierto, ¿se logró controlar la situación? Darren preguntó de repente, como si recordara algo. Momonga asintió con seriedad. El perímetro fue asegurado y los civiles fueron evacuados por completo. Ni siquiera los infantes de Marina del Mar del Norte que vinieron con nosotros conocen los detalles. Lo único que saben es que se trataba de una misión para eliminar piratas. Darren soltó una risita. Genial. Mantengamos esto en secreto el mayor tiempo posible. Ya es hora de que volvamos. Si no me equivoco, ¿tenemos una reunión con el juez Vinsmoke mañana? Momonga respondió en voz baja. Así es. El primer lote de prototipos de armas de alta tecnología procedentes de Alemania ya está listo. Debes inspeccionarlos personalmente y realizar las primeras pruebas de campo. Todavía está pendiente de confirmación por parte del juez Vinsmoke sobre el lugar exacto de la reunión. Darren asintió y comenzó a caminar. El amplio manto de la justicia ondeaba tras él al viento. Excelente. Esto significa que nuestra iniciativa de la flota del Mar del Norte puede comenzar oficialmente. Bajo el cielo nocturno, sus ojos brillaban más que las estrellas. La habitación oscura estaba sumida en sombras. La fría luz de la luna se filtraba a través de la polvorienta cúpula de cristal, derramándose como plata sobre Doflamingo. Las luces de la pared parpadeaban débilmente, creando un juego de luces y sombras. El joven rubio estaba sentado en un lujoso sofá, con un cigarro sin encender entre los dedos. Tenía la cabeza echada hacia atrás, la mirada perdida, fija en el techo abovedado a lo lejos. Doffy. El señorito. No estaba claro cuánto tiempo transcurrió antes de que los cuatro despertaran de su estado de inconsciencia. Miraron a su alrededor alarmados y solo se tranquilizaron cuando confirmaron que el marine ya no estaba a la vista. Doffy, quiero decir, ¿cómo terminamos de vuelta aquí? Apoyándose en su bastón, Trébol se puso de pie con dificultad. Respiraba agitadamente y su rostro estaba pálido como la muerte debido a la gravedad de sus heridas. No lo sé. Me desperté aquí, respondió Doflamingo. Si tuviera que adivinar. Sin dejar de contemplar la luna a través de la cúpula, sonrió de repente. Probablemente fue Roller Starren quien nos envió de vuelta. En el instante en que dijo eso, los cuatro jadearon al unísono, con un sudor frío recorriéndoles la espalda. Este lugar estaba ubicado en la isla Minion. La vieja mansión abandonada sirvió durante mucho tiempo como base secreta para la familia Don Quijote, conocida solo por ellos. Pero ahora, el oficial de mayor rango de la Armada del Mar del Norte los ha traído de vuelta aquí mientras estaban inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Esto significaba que cada movimiento que hacían en el Mar del Norte ya estaba bajo la atenta mirada de ese monstruoso marino. Atónitos, empezaron a sentir que ni siquiera aquella fortaleza secreta era ya segura. Como si terrores invisibles acecharan en los oscuros pasillos y las siniestras habitaciones, observando en silencio cada uno de sus movimientos. Entonces, joven amo, ¿qué hacemos ahora? Diamond preguntó con ansiedad. Desde que zarparon, habían disfrutado de una travesía tranquila, sin haber sufrido jamás una derrota semejante. Estaban acostumbrados a que la gente se arrodillara ante ellos, implorando clemencia. Acostumbrados a dar órdenes, no a recibir golpes.
Pero ahora, ese infante de marina, Rollers Darren, era como una fortaleza inexpugnable que le bloqueaba el camino para conquistar el Mar del Norte. Él solo había aniquilado a miles de sus subordinados. Ninguno de ellos podía resistir ni un solo combate contra él. Ese hombre era como un demonio, aterrador y asfixiante. Lo que hacemos. Doflamingo murmuró. Finalmente, recuperó la nitidez. Se giró y se encontró con las miradas inquietas y temerosas de Trébol y los demás. Permaneció en silencio durante un largo rato. Ya he perdido a toda mi familia. Sois todo lo que me queda. El pensamiento afloró, trayendo consigo una oleada de amarga emoción. Y en ese momento, finalmente comprendió por qué Darren había perdonado a Trébol y a los demás. Así que eso es todo, por eso. Eres despiadado, Darren. A tus ojos, todo lo que hice debe parecerte un juego de niños, ¿verdad? No te preocupes. Doflamingo suspiró para sus adentros, pero esbozó una leve sonrisa. El submundo del Mar del Norte ahora nos pertenece. Mientras los cuatro lo miraban con creciente incredulidad. El joven rubio se levantó del sofá y soltó una carcajada. Fu. A partir de hoy, Rollers Darren es el padrino de Don Quijote Doflamingo. Fu. Su risa frenética y maníaca resonó por todo el oscuro y desolado patio. Capítulo 62. Al día siguiente. Mar del Norte, aguas cercanas a una isla aislada. El cielo estaba despejado, el mar de un azul intenso. Gaviotas blancas volaban libremente por el cielo sin nubes, planeando hacia el horizonte lejano. Un buque de guerra navegaba lentamente sobre la superficie, dejando una larga estela blanca a su paso. ¿Cuánto falta para que lleguemos? Rollers Darren estaba en la proa, con los brazos cruzados y un cigarro encendido entre los dientes. Su inmaculada capa blanca ondeaba tras él con la brisa. Solo faltan unos minutos para llegar al punto de encuentro, respondió Momonga, de pie a su lado y comprobando el rumbo con una brújula eternal pose. Alemania 66 siempre fue una ilusión. Como nación guerrera móvil, el llamado Ejército del Mal no tiene un territorio fijo. Darren asintió y miró al otro lado de la cubierta. Una sonrisa se dibujó en sus labios al divisar a dos jóvenes empapados en sudor, entrenando incansablemente. Al encontrarse con su mirada, Momonga esbozó una sonrisa de impotencia. Los tenientes comandantes Gion y Tokikake parecen haberse tomado en serio los recientes acontecimientos. Han estado entrenando sin parar, como locos. Al menos hay más calma, dijo Darren categóricamente. El incidente del dragón celestial conmocionó profundamente a estos dos elegidos del cuartel general de la Marina. La impotencia de los marines, la desesperación ante un poder abrumador, la culpa por estar del lado equivocado, todo esto bastó para quebrar la determinación de cualquier marine. Me vino a la mente la evolución de Kusan durante el incidente de Ohara. Desde la justicia ardiente hasta la justicia perezosa, él también se enfrentó al peso aplastante de la supuesta justicia de la Marina. Tal vez, deberías hablar con ellos, dijo Momonga con vacilación, claramente reacio a la sugerencia antes de finalmente expresarla. Había presenciado de primera mano la increíble habilidad de Darren para manipular y persuadir. Gracias a su comprensión de la naturaleza humana, Darren siempre lograba ir directamente al meollo del asunto. Dejen las charlas al viejo Sengoku. No me interesa hacer de niñera. Darren apartó la mirada de Gion y Tokikake, con un tono tranquilo. Si no pueden superar esto, quizás no estén hechos para ser infantes de marina. Momonga guardó silencio por un momento, luego dejó escapar un suspiro cansado. Este tipo tenía muy buen ojo para la gente. Y quizás por eso a menudo parecía frío e indiferente. Hemos llegado. La voz grave y firme de Darren sacó a Momonga de sus pensamientos. Alzó la vista y vio enormes sombras que comenzaban a emerger entre la bruma marina a lo lejos. Una flota de buques de guerra, cada uno remolcado por enormes caracoles, trazaba largas estelas blancas sobre el océano. Su presencia era imponente y abrumadora. La bandera del Germán 66 ondeaba en lo alto de cada barco. A la cabeza de la flota, el acorazado líder exhibía con orgullo el escudo de armas de la familia Vinsmoke, con las águilas cruzadas, en su punto más alto. La compacta flota convergió rápidamente bajo el mando del buque líder. Engranajes y rieles metálicos se acoplaron con fuertes clics y rugidos. En menos de 3 minutos, docenas de buques de guerra se habían transformado en una sola nación móvil. Alemania 66. No es de extrañar que los llamen una nación guerrera que hace temblar al mundo, dijo Momonga con admiración, con los ojos brillantes. Darren asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Germán 66 no era rival para él, pero solo porque los poderes de su fruta del diablo neutralizaban directamente su tecnología. Eso no significaba que fueran débiles. De hecho, las capacidades militares de Germán 66 estaban entre las mejores del mundo: armas avanzadas, trajes de asalto, clones intrépidos, territorio modular que podía montarse y desmontarse a voluntad. Y el poder de llevar a cabo operaciones a través de la línea roja. Si pudiera adquirir esta tecnología e integrarla en su flota del Mar del Norte, tendría una fuerza capaz de cruzar la línea roja, invadir la Gran Línea desde el Mar del Norte e incluso llegar al Nuevo Mundo con facilidad. Y lo que esperaba de Vinsmoke Hudge iba mucho más allá. Prepárense para abordar. Con una orden silenciosa y una mirada penetrante en los ojos, Darren dio la orden. Momonga alzó la mano en una señal militar precisa, y los infantes de marina a bordo del buque de guerra rápidamente tomaron posiciones. El timón giró. El buque de guerra entró sin problemas en el puerto móvil de Germán. Gion y Tokikake interrumpieron su entrenamiento, se arreglaron los uniformes y se colocaron al frente de la formación. Sus ojos reflejaban emociones complejas al observar la espalda alta y ancha de Darren. Desde que el almirante Sengoku abandonó la isla Batia, no sabían qué sentir. La culpa los abrumaba tanto que ni siquiera podían mirar a Darren, apenas se atrevían a hablarle, evitándolo en cada oportunidad. En ese momento. Boom. 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 Boom.
Una serie de disparos de cañón a baja altura resonaron, sacando a Gion y Tokikake de sus pensamientos. ¿Ataque de artillería? Tokikake dio un paso al frente con expresión cautelosa, adoptando una postura defensiva mientras protegía a Gion detrás de él. Gion, no te preocupes, yo te protegeré. Lo declaró con aire de rectitud, y justo cuando estaba a punto de echarse el pelo hacia atrás de forma dramática, se dio cuenta de que los otros marines lo miraban como si fuera un idiota. Tokikake se quedó paralizado por un instante. Una cascada de deslumbrantes fuegos artificiales explotó en el cielo, esparciendo innumerables destellos brillantes como flores plateadas por la vasta y clara extensión azul. La luz colorida danzaba en su rostro, haciéndolo lucir completamente ridículo, como un payaso. Eso es todo. Un saludo. Tokikake se quedó paralizado, mirando fijamente el deslumbrante espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Sus labios se entreabrieron ligeramente, pero no pudo pronunciar palabra. No se ponga nervioso, teniente comandante Tokikake. Darren soltó una risita suave, le dio una palmadita en el hombro y luego desembarcó del buque de guerra que tenían delante. En los terrenos del reino de Germá, hileras de saludos ceremoniales fueron lanzadas al cielo, llenando el aire con la vibración de la celebración y la paz. Ja 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 ja. Bienvenido, capitán Darren, al reino Germá. Es un verdadero honor para Germá 66. Desde el interior de una gran y solemne formación militar, Vinsmoke Hudge emergió con su túnica ornamentada, su larga cabellera rubia ondeando al viento mientras se acercaba con una amplia sonrisa. Extendiendo su mano hacia el capitán de la marina. Soy yo quien se entromete. La grandeza de Germá 66 nunca deja de conmoverme, por muchas veces que la vea. Darren le devolvió la sonrisa y dio un paso adelante. Sus manos se encontraron y se entrelazaron con fuerza en el aire. Gion y Tokikake observaban la escena, con el rostro tembloroso. Al ver las sonrisas excesivamente cálidas en los rostros de Darren y Vinsmoke Hudge, no pudieron evitar murmurar en sus corazones. Dos bastardos astutos. Si no hubieran vivido en primera persona la guerra que casi aniquiló a Alemania, habrían pensado que estos dos eran hermanos perdidos hacía mucho tiempo. Capítulo 63. Reino Germánico. Campo de entrenamiento. Todo el personal no relacionado había sido evacuado. Los soldados clon de Germá 66 estaban formados, creando un muro humano alrededor del campo de entrenamiento, silenciosos e inmóviles como estatuas frías. Bajo el liderazgo de Darren, los oficiales superiores de la Infantería de Marina del Mar del Norte se encontraban en el centro, observando cómo los soldados alemanes transportaban pesadas cajas selladas, una tras otra. Según nuestro acuerdo, este es el primer lote de armas de grado militar que usted solicitó. Vinsmoke Hudge dijo categóricamente, mirando a Darren. Estas son solo muestras, pero su rendimiento ya es estable. Tras su aprobación, la producción en masa podrá comenzar en cualquier momento. Dicho esto, debo advertirles, las armas de alta tecnología no son baratas. Darren encendió un cigarro, sonrió y saludó con la mano despreocupadamente. El dinero no es problema. Ábrelas. Hudge hizo un gesto a los soldados clon. Estos avanzaron rápidamente, rompiendo los sellos y abriendo las cajas. Darren y los demás se inclinaron para echar un vistazo. En el interior, todo tipo de armas avanzadas estaban dispuestas horizontalmente, protegidas por paja seca. El juez tomó una al azar, un arma elegante, similar a un cañón. A diferencia de la artillería común, esta tenía un cañón largo y estrecho con un cilindro de metal en el extremo. Este es un lanzallamas. Dispara llamas a unos 300 grados Celsius, con un alcance efectivo de 30 metros. Puede disparar de forma continua durante 15 minutos. En cuanto se agota el combustible, hay que repostar. Miró a Darren. ¿Quieren una demostración? Darren hizo un gesto de invitación. El juez dictó una orden fría. Da un paso adelante. Un soldado clon con gafas de sol salió de la formación, con las manos entrelazadas a la espalda, y se quedó inmóvil como una estatua en el centro del campo de entrenamiento. Las pupilas de Gion y Tokikake se entrecerraron ligeramente al ver aquello. ¿Este tipo, de verdad va a probar esto con sus propios hombres? Como para confirmar sus temores, Hudge alzó el lanzallamas y, desde 15 metros de distancia, lo apuntó directamente al soldado clon. Un instante después, sin rastro de emoción, apretó el gatillo. Rugido. Se disparó un chorro de fuego llameante que envolvió instantáneamente al soldado clon. Bajo la mirada atónita de Tokikake y Gion, el soldado se convirtió en una antorcha viviente. Ni un grito. Ni una resistencia. Ni un solo movimiento. En menos de 5 segundos, la figura en llamas se desplomó. Las llamas persistían, y el humo se elevaba del cuerpo carbonizado mientras las brasas se extinguían lentamente. El aire estaba impregnado de hedor a carne quemada y plumas. El rostro de Tokikake palideció. Gion sintió una oleada de náuseas que le subía por el cuerpo. Ya habían visto guerras antes. Pero la brutalidad de Vinsmoke Hudge, utilizar a sus propios hombres para probar armas, era algo completamente nuevo. El humo se elevaba en círculos en el aire. Vinsmoke Hudge soltó el lanzallamas y se giró hacia el capitán de la marina con una expresión de orgullo en el rostro. ¿Qué opinas? Darren frunció el ceño. ¿300 grados? La temperatura de una llama depende del tipo de combustible y de la densidad del oxidante, aire, y varía desde unos pocos cientos hasta varios miles de grados. Pero eso es en el mundo real. En el mundo pirata, donde el árbol tecnológico se ha descarrilado por completo debido a la falta de combustible de alta concentración. Las temperaturas normales de las llamas generalmente oscilan entre 200 y 900 grados. Este es también el límite máximo de las llamas de la Mera Mera no Mi. La lava, por otro lado, tiene una temperatura que oscila entre los 900 y los 1400 grados, razón por la cual la fruta Magu Magu no Mi se considera superior a la Mera Mera no Mi. La cadencia de fuego es normal, el alcance es normal y necesita recargarse. En cuanto a la potencia, Darren negó con la cabeza y se volvió hacia el juez Vinsmoke. No obtendrás datos significativos de esa manera.
Diseñar y fabricar armas es su especialidad, pero matar gente es algo completamente distinto. Para un cuerpo humano normal, una bala, un cuchillo o un traumatismo por objeto contundente no suponen una gran diferencia a la hora de quitar una vida. Él sonrió. Y, por desgracia para ti, sé mucho sobre matar. El juez Vinsmoke se quedó paralizado un instante y luego dijo con un ligero tono de irritación. ¿Entonces qué estás diciendo? Darren dio un paso al frente, levantó la mano y se quitó la corbata negra del cuello del uniforme. Se quitó la inmaculada túnica blanca de la justicia y se arrancó la parte superior del uniforme, dejando al descubierto un cuerpo cubierto de cicatrices. Shion y Tokikake se quedaron atónitos. Ese tipo, no me digas que de verdad va a... Momonga gimió y se cubrió el rostro con incredulidad. Vinsmoke Judge se quedó paralizado, mirando fijamente el aura salvaje y violenta que emanaba del capitán de la marina, completamente atónito. Darren giró el cuello, produciendo una serie de chasquidos secos, como si estallaran frijoles, y luego sonrió con malicia. Vamos. Úsame para la prueba. En cuanto pronunció esas palabras, una ráfaga de viento azotó el campo de entrenamiento. Su cabello negro ondeaba al viento y su mirada se volvía cada vez más intensa. ¿Hablas en serio? Los ojos del juez Vinsmoke temblaron al preguntar. Tokikake se despertó repentinamente y se levantó de un salto, gritando alarmado. Oye, Darren, esto no es ninguna broma. ¿Qué es un lanzallamas de 300 grados? Si te quemas vivo, el puesto de almirante del Mar del Norte será mío. Espera, no quise decir eso. Rápidamente se tapó la boca con la mano. De repente, Darren pareció haber comprendido la situación. El teniente comandante Tokikake tiene razón. En ese caso, prefiero no correr el riesgo. Esta honorable tarea debería asignarse al genio del cuartel general, el teniente comandante Tokikake. Mientras hablaba, extendió una mano grande hacia la nuca de Tokikake. No. Hazlo tú mismo. Tokikake se retiró con una velocidad sin precedentes, empapado en sudor frío. Tras aquella pequeña broma, Darren se volvió hacia Vinsmoke Judge con expresión seria. Lo que quiero decir. Y de hecho lo hizo. Darren había entrenado su cuerpo para resistir balas e incluso explosiones de pequeña y mediana magnitud. Podía soportar la onda expansiva y el calor de la explosión de una granada, por lo que un lanzallamas a 300 grados no representaba precisamente una amenaza para su vida. Lo más importante es que, gracias a su capacidad innata de percepción, podía evaluar con precisión la capacidad destructiva de un arma experimentando su fuerza de primera mano. Al fin y al cabo, la flota que él imaginaba no estaba pensada para pequeñas escaramuzas en el Mar del Norte. En sus planes, su fuerza militar debía igualar, o incluso superar, el nivel de las tripulaciones piratas del Nuevo Mundo. Naturalmente, las armas que equipaban esa flota debían cumplir con el mismo estándar de potencia. Al ver la determinación de Darren, Vinsmoke Judge no dudó más. Apuntó y apretó el gatillo. Rugido. En las pupilas fuertemente contraídas de Shion y Tokikake, una larga lengua de fuego salió disparada del arma, envolviendo la parte superior del cuerpo de Darren. Una ola de calor abrasador azotó el campo de entrenamiento, trayendo consigo un viento helado. Todos los presentes miraban con incredulidad y asombro al hombre que permanecía firme en el corazón de las llamas rojas. Capítulo 64. Chicharrón. Las llamas rugían con furia y, desde la distancia, la parte superior del cuerpo de Darren parecía una bola de fuego. Las llamas arremolinadas distorsionaban el aire a su alrededor, provocando que los corazones de Shion y de los demás latieran con inquietud. Transcurrió un minuto completo antes de que Vinsmoke Judge finalmente bajara el lanzallamas. Ni siquiera se percató de la fina capa de sudor frío que se le había formado en la frente. El humo se elevó, ocultando todo a la vista. Meta. Tokikake tragó saliva instintivamente y le susurró a Momonga, que estaba a su lado. Oye, ¿ese tipo no murió quemado vivo? Momonga puso los ojos en blanco con impaciencia. En ese instante, una voz tenue surgió del centro del humo. Sí, la potencia de fuego es decente. Una ráfaga de viento pasó, dispersando el humo negro. Todos lo miraron fijamente, con los ojos muy abiertos, mientras Darren permanecía inmóvil en medio del suelo quemado, observando su propio estado. Su cuerpo estaba cubierto por una capa de ceniza negra, y se apreciaban leves marcas de quemaduras. Pero a juzgar por su expresión, las heridas no eran graves. Bueno, al menos no para él. El lanzallamas supera la prueba. Darren se sacudió las cenizas de la piel y le sonrió al juez Vinsmoke. Próximo. Dirigió su mirada hacia Tokikake y los demás. No se queden ahí parados, vengan aquí y pruébenlo todo. No vamos a perder el tiempo. Así comenzó una de las pruebas de armamento más intensas e impactantes de la historia del desarrollo de armas modernas. Echador de llama. Pistolas paralizantes de alto voltaje que aplican miles de voltios. Lanzacohetes portátiles. Sierras rotativas de alta velocidad. Ametralladoras pesadas disparando en ráfagas. Todo tipo de armas tecnológicamente avanzadas desarrolladas por Germa 66 fueron desatadas contra el capitán de la marina como un bombardeo implacable. El campo de entrenamiento resonaba con explosiones amortiguadas, chirridos penetrantes de metal al cortarse y estruendos ensordecedores, interrumpidos ocasionalmente por la risa traviesa de Tokikake. Todos, incluido Vinsmoke Judge, pasaron de la conmoción inicial a adaptarse a la escena y, finalmente, cayeron en un estado de entumecimiento y aturdimiento. Tras 30 minutos, Tokikake y los demás finalmente soltaron su última arma, jadeando, y se desplomaron al suelo sin una pizca de dignidad. Miraron a Darren con expresiones de incredulidad. ¡Monstruo! Vinsmoke Judge alzó la mano y se secó el sudor de la frente, murmurando con voz pálida. Darren estaba sentado sobre una caja de armas, visiblemente satisfecho, con un cigarro encendido entre los dientes. Un médico militar que estaba a su lado trabajaba en silencio, vendando las heridas que cubrían su cuerpo. No está mal. Solo necesitamos empezar a producir las armas que ya hemos diseñado.
El 50% por adelantado, el resto al momento de la entrega. Darren le dijo con una sonrisa al juez Vinsmoke. El juez Vinsmoke respondió con voz ronca. Ningún problema. Llegados a ese punto, ya había comprendido perfectamente qué clase de bestia aterradora era realmente el comandante supremo de los marines del Mar del Norte. En cuanto el médico terminó de curarle las heridas, Darren se puso de pie lentamente. Se puso el uniforme que Momonga le había dado, se echó sobre los hombros la inmaculada túnica blanca de la justicia y caminó hacia el juez Vinsmoke. Bajando la voz, dijo. Por cierto, sobre las modificaciones al buque de guerra. El rostro del juez Vinsmoke se tensó con preocupación. Sus exigencias son demasiado extremas. Si sustituimos la quilla por una de metal, el peso del barco se duplicará con creces. ¿Esto afectaría seriamente al calado? Darren hizo un gesto de desdén con la mano. No te preocupes por el reclutamiento. En sus profundos ojos negros brillaba una ambición salvaje y despiadada. Lo que necesito es que la estructura principal del barco esté construida con metal ligero. Vinsmoke Hudge frunció el ceño y murmuró pensativo. Si ese es el caso, podemos mezclar una pequeña cantidad de la misma aleación utilizada en los trajes de ataque con el acero. Debería funcionar. Pero el costo. Miró de reojo a Darren. Sería astronómico. Eso es exactamente lo que quería oír. Darren se rió. El dinero no vale nada cuando permanece inactivo en tus manos. Solo tiene valor cuando se gasta para fortalecer su poder. El buque de guerra zarpó, alejándose lentamente del puerto del reino de Germá. Vinsmoke Hudge estaba de pie en tierra firme, con una sonrisa radiante en el rostro, mientras saludaba con la mano al barco que desaparecía en la distancia. Pero a medida que el buque de guerra desaparecía en el horizonte, la sonrisa en su rostro se tornó gradualmente fría y siniestra. Señor, el depósito de los marines del Mar del Norte se guardaba en la bóveda, dijo un hombre de mediana edad vestido de mayordomo, acercándose respetuosamente y susurrando. Vinsmoke Hudge asintió con severidad. No dijo nada, simplemente despidió al hombre con un gesto. Luego, solo, cruzó las puertas fuertemente custodiadas de la fortaleza principal y entró en un corredor de alta seguridad. Al final del pasillo había una puerta de metal macizo. Se acercó, examinando con la mirada el panel electrónico integrado en la puerta, y apoyó la mano sobre el escáner. Escaneo de iris completado. Linaje verificado. Bienvenido de nuevo, mi señor. Respondió una voz fría y mecánica. La puerta se abrió y entró Vinsmoke Hudge. Detrás de él se extendía un laboratorio del tamaño de varios campos de fútbol, rodeado de enormes tubos de ensayo giratorios. Cada una, de casi 3 metros de altura, estaba llena de un fluido verde. En su interior, suspendidos, se encontraban cuerpos humanoides, los soldados clon de Germá. Vinsmoke Hudge se acercó a un panel de control plateado, con el rostro inexpresivo mientras observaba los tubos giratorios. De repente, cerró el puño de golpe. Estallido. Maldición. Apretó los dientes y rugió. Sus ojos inyectados en sangre estaban llenos de furia, su rostro contraído por la rabia. Vergonzoso. Totalmente vergonzoso. Su respiración se hizo pesada, su pecho se agitaba violentamente, sus ojos ardían prácticamente de rabia. Pensar que yo, el gran rey del reino de Germá, comandante supremo del ejército del mal, he sido reducido a nada más que un humilde traficante de armas. Ese cabrón de Roller Staren. ¿De verdad cree que Germá es solo su proveedor personal de armas? Incluso se atrevió a mirar el traje de ataque. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Vinsmoke Hudge rugió, golpeando repetidamente la consola de metal, dejando profundas marcas con cada golpe. Sus ojos inyectados en sangre estaban fijos en las filas de soldados clon en formación, llenos de amargura y resentimiento. Estaba furioso de odio. Esa prueba de armas de antes, por supuesto que él sabía lo que realmente era. Fue una advertencia. Una brutal demostración de dominio por parte de ese bastardo de Darren. Una demostración de poder abrumadora y aplastante. Aún jadeando, los ojos de Vinsmoke Hudge escudriñaron el laboratorio con una intensidad venenosa. ¿Soldados clon? Su número no significaba nada para ese hombre. El orgullo de Germá, el traje de asalto, el armamento de alta tecnología. Todo esto fue fácilmente neutralizado por las habilidades de la fruta del diablo de Darren. Por la forma en que Roller Staren probó esas armas, de manera salvaje y despiadada, no era un hombre. Era un monstruo. Pero, ¿cómo se combate a un monstruo? Un rastro de desesperación brilló en los ojos de Vinsmoke Hudge. ¿De verdad no había manera de enfrentarse a él? En ese momento, se oyó una voz por un altavoz. Señor, a la señora Sora se le rompió la fuente. Está a punto de dar a luz. Por favor, venga rápido. El juez Vinsmoke se quedó paralizado. Sora, su esposa. Estaba embarazada y en ese momento estaba de parto. Él, el rey de Germania, estaba a punto de tener a su primogénito. Por un breve instante, una inusual ternura apareció en el rostro endurecido de Vinsmoke Hudge. Mi linaje. Murmuró. Mi linaje. De repente, una descarga eléctrica lo recorrió como un rayo. Al segundo siguiente. Ja 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 ja. Eso es. Lo encontré. Encontré una manera de lidiar contigo, Darren. Vinsmoke Hudge soltó una carcajada, y su voz resonó por todo el laboratorio. Factor de linaje, modificación. Debería haberme dado cuenta de esto antes. Solo un monstruo puede luchar contra otro monstruo. Como si hubiera encontrado una última tabla de salvación, se tambaleó frenéticamente hacia el otro extremo del laboratorio, agarrando un tubo de ensayo rosa. En el cristal transparente lleno de líquido rosa se reflejaba su propio rostro, distorsionado por la creciente locura. Hijo mío, perdóname. Esto es por la gloria de Alemania, dijo con dureza. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 65.
El murmullo casi maníaco del juez Vinsmoke resonó en el frío laboratorio. Solo un monstruo puede luchar contra otro monstruo. Con los ojos inyectados en sangre, la imagen del tubo de ensayo lleno de líquido rosa que sostenía en la mano seguía reproduciéndose en su mente. Aquel marine, Roller Staren, saliendo ileso de una lluvia de balas. Confiando únicamente en su cuerpo para resistir el ataque. ¿Una piel mejorada? No, mejorar solo la carne y la piel no es suficiente. Resistencia a prueba de balas, regeneración rápida, fuerza bruta y bestial. Sí, eso es. Solo un exoesqueleto podría hacer eso. Mientras murmuraba para sí mismo, un destello de locura cruzó por sus ojos. Tomó un Dendenmusi y marcó un número. Señor, ¿ya ha llegado? Lady Sora lo está llamando, el parto está a punto de comenzar. La voz ansiosa del mayordomo se oyó a través del receptor. Vinsmoke Hudge apretó los dientes, su expresión cambió. Tras un momento de vacilación, se decidió y ladró. Dígale al médico que espere. Y necesito más tiempo. Dicho esto, colgó el teléfono de golpe, interrumpiendo la llamada. Tras colocar con cuidado el tubo de ensayo sobre la mesa de trabajo, barrió todo el equipo y el desorden de la consola hasta el suelo con un único y violento movimiento. Con una serie de sonidos estridentes, agarró un bolígrafo y papel y comenzó a garabatear cálculos rápidos. Proporciones del factor de linaje. Un exoesqueleto por sí solo no funcionará. También tendré que incorporar toxicidad. Gotas de sudor frío le resbalaban por las mejillas y la barbilla, pero las ignoró por completo. En tan solo un minuto, la hoja en blanco se llenó de fórmulas complejas y combinaciones de reactivos. Para empezar. Con un susurro ronco, pulsó un botón en la consola. El equipo de laboratorio cobró vida, bombeando agentes químicos cuidadosamente medidos al tubo de ensayo rosa. El líquido del interior comenzó a hervir violentamente, liberando una ola de espuma burbujeante. ¡Éxito! Al ver que la luz indicadora parpadeaba en verde en el panel de control, Vinsmoke Hudge apretó el puño, agarró el tubo de ensayo y salió rápidamente del laboratorio en dirección al palacio. Mientras caminaba por los largos pasillos y los cuidados jardines del palacio, el sonido de gritos de angustia llegó a sus oídos al entrar en la residencia real. Era su esposa. Sora. Susurró con ansiedad y aceleró el paso, entrando en una lujosa habitación adornada con murales pintados. Las sábanas, antes blancas, ahora estaban manchadas de un rojo brillante por la sangre, y los médicos y enfermeras con batas blancas se movían frenéticamente por la habitación. Una hermosa mujer de rostro dulce yacía temblando en la cama, empapada en sudor y retorciéndose de dolor por el parto. Señor, por fin ha llegado. Un médico que llevaba gafas sin montura hizo una pausa e hizo una reverencia respetuosa. Vinsmoke Hudge lo despidió con un gesto y se acercó rápidamente a la cabecera de la cama, sujetando firmemente la mano de su esposa. Sora, estoy aquí. La reina Sora del reino de Germá abrió lentamente los ojos. Una suave sonrisa apareció en su rostro mientras murmuraba en voz baja. Juez. Juez. Al ver el dolor en el rostro de su esposa, Vinsmoke Hudge sintió un nudo en la garganta. Respiró hondo. Sora, he encontrado una manera para que Germá resurja, para que domine el mar del norte. Levantó el tubo de ensayo que tenía en la mano, lleno de un líquido rosa que se arremolinaba. Factor de linaje. Con esta tecnología, nuestro hijo nacerá con los talentos de un monstruo. Nuestro hijo se convertirá en el guerrero más fuerte que Germá 66 haya visto jamás. El nombre Vinsmoke se alzará con ellos y resonará a través de los mares. Habló con fervor, esperando que su esposa le expresara alegría. En cambio, se encontró con ojos muy abiertos, llenos de miedo e incredulidad. ¿Quieren convertir a nuestro hijo en un arma? La voz de la reina Sora temblaba, su rostro estaba pálido. Como reina de Alemania, comprendía perfectamente las terribles consecuencias de la tecnología que utilizaba su marido. Al igual que los soldados clon de Germá 66. Aquellos a quienes se les infundiera el factor de linaje perderían todas las emociones humanas y se verían obligados a obedecer todas las órdenes del juez Vinsmoke sin cuestionarlas. El juez se quedó paralizado. No, Sora. Su mirada aterrorizada parecía extraña, desconocida. En ese instante, se suavizó. Protegeré los sentimientos de nuestro hijo, dijo. Pero nuestro hijo seguirá siendo un arma en tus manos, ¿no es así? El juez abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra de negación. Se hizo el silencio. En su mente, la imagen del rostro salvaje e inflexible de Roller Staren aparecía una y otra vez. Esto es para la gloria de Alemania. Su voz se volvió fría y distante. El cabeza de familia Vinsmoke se puso de pie. Dándole la espalda a su esposa, que ahora lloraba en silencio, decepcionada, apretó los puños y murmuró. Solo entonces Alemania podrá volver a gobernar el mar del norte. Lo siento, Sora. Murmuró las palabras tan suavemente que apenas se podían oír. Entonces. Mientras su esposa lloraba a sus espaldas, Vinsmoke Hudge le entregó el tubo de ensayo rosa al médico. Sus ojos inyectados en sangre brillaron ligeramente con tristeza mientras apretaba los dientes y ordenaba. Inyéctele el suero, y luego comience la aplicación. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás. Media hora después. Fuera del Palacio Real, Vinsmoke Hudge caminaba impaciente de un lado a otro. Finalmente, el agudo llanto de un recién nacido resonó en el aire. Felicidades, señor. Ha dado a luz a una niña sana. Salió un médico con una bata blanca manchada de sangre y una mascarilla quirúrgica, acunando con ternura a un bebé en sus brazos. El juez se quedó paralizado. Miró fijamente a la niña, luego, instintivamente, extendió la mano y la tomó en sus brazos. Un cabello rosa pálido cubría su ojo derecho. Su ceja izquierda se curvaba en un remolino en sentido contrario a las agujas del reloj. Sus ojos violetas brillaban con inteligencia. Bueno, el doctor vaciló, señor, la piel de la joven es extraordinariamente resistente. La aguja no pudo perforarla. Me temo que no se la puede vacunar.
El juez parpadeó, atónito. Entonces, una oleada de alegría abrumadora estalló en su interior. Ja 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 ja. Echó la cabeza hacia atrás y estalló en una risa salvaje y maníaca. Que el experimento fue un éxito. Realmente funcionó. Un niño nacido con un cuerpo sobrehumano. No hay necesidad de vacunarse, declaró. Mi hija es un monstruo desde que nació. Ja 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 ja. Ese día, en el reino de Germá, en el Mar del Norte, la familia Vinsmoke dio la bienvenida a su primer heredero real. El rey de Germá y comandante del ejército del mal, el juez Vinsmoke, le dio un nombre. Vinsmoke Reijo. Capítulo 66. Mar del Norte. Sucursal 321. El sol abrasador caía a plomo sobre los campos de entrenamiento mientras la arena amarilla volaba por los aires. 3 imponentes figuras lanzaron un feroz ataque contra un marine de cabello oscuro que se encontraba en el centro. Su velocidad y fuerza fueron llevadas al límite, y su coordinación fue casi perfecta. 3 capas blancas como la nieve, cada una con la insignia de un teniente comandante, ondeaban salvajemente tras ellos mientras atacaban. El hombre que rodeaban irradiaba un aura salvaje y desafiante. Llevaba el torso desnudo, dejando al descubierto unos músculos esculpidos como piedra tallada. Una leve sonrisa asomaba en sus labios mientras observaba con indiferencia el embate tempestuoso. No eran otros que Gion, Tokikake y Momonga atacando a Roller Staren. Pero a pesar de ser más numerosos, los 3 estaban empapados en sudor y visiblemente esforzándose bajo una presión inmensa. Aunque eran ellos quienes atacaban, de alguna manera parecía como si Daren fuera el único que dominaba a los 3. ¡Qué débil eres, Tokikake! ¿Te saltaste el almuerzo? Ese puñetazo fue más bien un cosquilleo. Daren rió irónicamente, lo que enfureció a Tokikake, que ya estaba sin aliento. Daren, cabrón. ¿Qué demonios acabas de decir? Un fuerte silbido resonó a sus espaldas. El peligro se acercaba rápidamente. Daren giró para esquivar el golpe de Momonga y Gion, que lo flanqueaban. Sonrió y se burló. ¿Me equivoco? Tan débil. ¿De verdad eres capaz, chico rama? Mientras hablaba, el capitán de la marina lanzó una mirada deliberada a la ingle de Tokikake. La expresión en sus ojos era más que suficiente para hacer estallar de rabia a cualquier hombre impulsivo. Daren, estás muerto. Te voy a matar. Justo en ese momento, el furioso rugido de Tokikake resonó por todo el patio de entrenamiento. Su piel humeaba, un humo blanco salía a borbotones de sus fosas nasales y se abalanzó sobre Daren como un toro furioso. La fuerza de su pisotón destruyó el suelo, dejando tras de sí un cráter de más de 5 metros de ancho. La velocidad de Tokikake aumentó en un instante y salió disparado hacia adelante como una bala de cañón. Estallido. Se oyó un fuerte golpe. Tokikake parpadeó, atónito, al ver a Daren, cuya cabeza había sido lanzada hacia atrás tras un puñetazo certero en la cara. La sangre salpicó el aire. De verdad, lo hizo bien. Pero al segundo siguiente, las pupilas de Tokikake se contrajeron. Daren, con la cabeza aún echada hacia atrás, curvó su boca ensangrentada en una sonrisa distorsionada y llena de alegría. Sin ira. Sin dolor. Solo la mirada alegre de alguien que ha encontrado un juguete nuevo y divertido. Buena suerte. Esa voz, baja, frenética y excitada, atravesó la mente de Tokikake como un susurro del diablo. Un temblor se formó en el rabillo de su ojo. Una terrible sensación le atenazaba el pecho. No hay posibilidad. Daren sonrió aún más. Estallido. Le estrelló la frente directamente contra el cráneo de Tokikake. La sangre brotó a borbotones. La visión de Tokikake se nubló violentamente mientras el mareo lo invadía. Antes de que pudiera reaccionar, una gran mano enguantada apareció en su visión borrosa, haciéndose cada vez más grande. No la cara. Tokikake gritó. Daren lo ignoró. Con una mano, agarró a Tokikake por la cara, lo levantó y lo arrojó con fuerza al suelo. Auge. La tierra en un radio de 30 metros se hizo añicos al instante, surcándose por grietas irregulares mientras el suelo crujía bajo el impacto. El polvo se elevó en una explosión. La parte superior del cuerpo de Tokikake permaneció enterrada en el suelo, solo sus piernas temblorosas y peludas y sus huecos se movían en el aire. Sonido metálico. En ese instante, el agudo sonido de una espada al ser desenvainada rompió el caos. Una hoja reluciente atravesó primero el humo arremolinado, seguida del rostro endurecido de Momonga bajo su gorra militar. Su manto ondeaba tras él. Con mirada fría, agarró la espada con fuerza y la bajó con todas sus fuerzas hacia Daren. Momento perfecto. La hoja, reluciente con su propio brillo, se clavó profundamente en el pecho de Daren, la sangre brotó a borbotones por el impacto. No está mal. Has mejorado. Aunque un profundo y sangriento corte le marcaba el pecho, Roller Staren parecía completamente imperturbable, con los ojos brillando de aprobación mientras miraba a Momonga. Momonga esbozó una sonrisa amarga y luego aceptó valientemente el brutal rodillazo de Daren. Estallido. Su cuerpo salió disparado hacia atrás como una bala de cañón, atravesando 3 objetivos de piedra con forma humanoide antes de estrellarse contra el suelo como un montón destrozado. Con la sangre brotando a borbotones de su boca. Pero en el instante en que Daren asestó el golpe, sintió una presión escalofriante que descendía rápidamente desde arriba. La nitidez del sonido le produjo escalofríos y se le erizó todo el vello del cuerpo. No es de extrañar que se la considere una futura candidata a almirante. Su manejo de la espada es verdaderamente aterrador. Daren murmuró para sí mismo con una sonrisa, extendiendo una mano hacia arriba. Auge. Un Mate dorado descendió con toda su fuerza, atravesando su guante negro al impactar contra su palma, pero se detuvo allí, atrapado y bloqueado en su lugar por el agarre de Daren. El viento aullaba sobre el campo de entrenamiento, esparciendo humo y polvo. Gion saltó alto en el aire, sujetando su espada con ambas manos en una postura que mantenía completamente por encima de su cabeza. Su capa ondeaba en el aire turbulento, casi vertical a sus espaldas.
Miró fijamente al capitán de la marina, quien la saludó con esa sonrisa casual y provocadora, y dejó escapar un grito bajo y feroz. Su espada, con pira, irrumpió con un brillo nunca antes visto, luchando desesperadamente por liberarse de la fuerza monstruosa de Darren. Aprovechando la fuerza descendente de su embestida, clavó la espada con todas sus fuerzas. La hoja. Estuvo a milímetros de cortar el pecho de Darren. Pero incluso con todo su poder, Gion no pudo avanzar ni siquiera hasta el último centímetro. Al final, incluso moverlo un centímetro hacia adelante se convirtió en un sueño imposible. Darren decidió que era hora de dejar de reprimirse. Su mano, aferrada con fuerza a la hoja como una tenaza, se apretó aún más. El impacto del metal contra sus dedos sonó como el tintineo de campanas metálicas. Tiró con fuerza. En el instante en que Gion perdió el equilibrio, tomada por sorpresa, su puño la golpeó directamente en el estómago. Estallido. Una oleada de conmoción blanca brotó de su espalda. El rostro de Gion palideció mortalmente. Cayó de rodillas, agarrándose el abdomen con las manos, mientras la sangre le goteaba de los labios. Goteo, goteo. La sangre de color rojo brillante que brotaba de la herida de Darren goteaba sobre el polvoriento campo de entrenamiento, empapando rápidamente el suelo y dejando tras de sí manchas oscuras y fangosas. Darren sonrió al mirar a los tres marines caídos frente a él, Gion, Tokikake y Momonga, todos jadeando. Bueno, con esto basta por hoy. Les guiñó un ojo mientras yacían allí, cada uno con su propia versión de una máscara del dolor. Continuaremos mañana. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia la oficina del comandante de la base. Momonga gimió y se frotó las sienes. Gion yacía boca arriba, jadeando, aún agarrando con fuerza su espada. Tokikake dejó escapar un gemido de frustración y maldijo en voz alta. Maldición. Ya había transcurrido medio mes desde su viaje al reino de Germá para evaluar las armas. Desde entonces, ese desgraciado de Darren los llevaba a entrenamiento especial todos los días, alegando que era para ayudarlos a hacerse más fuertes. Pero Tokikake no podía quitarse de la cabeza la sensación de que lo que ese bastardo estaba haciendo en realidad era encontrar nuevas maneras de darles una paliza. Capítulo 67. Buenas noches, oficina del comandante de la base. Darren estaba de pie, sin camisa, frente a los enormes ventanales que iban del suelo al techo, con un cigarro encendido entre los dientes mientras contemplaba desde lo alto a la 321ª división. Buques de guerra patrullaban la isla siguiendo sus rutas designadas. En el campo de entrenamiento, filas de infantes de marina practicaban en formación, sus gritos y el sonido de los ataques resonaban intermitentemente. Otros, uniformados, realizaban el mantenimiento rutinario de la artillería y los barcos atracados. El sol poniente proyectaba un resplandor dorado a través de las ventanas, iluminando la alta figura del capitán de la marina y extendiendo su sombra por el suelo. El humo se arremolinaba alrededor de su rostro, intensificando aún más la mirada de sus ojos. El progreso se está ralentizando mucho. Exhaló una bocanada de humo, murmurando con un dejo de resignación. Al bajar la mirada, observó las heridas ya curadas en las palmas de las manos y el pecho. Una buena noche de sueño y estarían casi curadas para la mañana siguiente. Su físico sobrehumano le otorgaba una defensa excepcional, y una capacidad de recuperación igualmente aterradora. El entrenamiento rutinario ya no producía mejoras. Su cuerpo ya se había adaptado por completo a la intensidad de ese estrés y a los estímulos externos. Por eso, tras regresar del reino Germá, decidió someter a Momonga, Gion y Tokikake a una ronda de entrenamiento especial. Por un lado, esto les ayudó a desarrollar su potencial más rápidamente y a perfeccionar sus habilidades. Por otro lado, le brindó la oportunidad de desafiarse a sí mismo con nuevos estímulos. Aunque los tres juntos no eran suficientes para presionarlo de verdad, luchar y combatir con ellos rompió el estancamiento en su crecimiento físico, lo que permitió que sus estadísticas aumentaran. Se mire por donde se mire, el talento de estos tres podría estar entre los mejores de todo el océano. Con ese pensamiento, Darren fue calmando su mente poco a poco. Usando su percepción innata, se concentró en su estado físico y accedió a su panel de datos personales. Físico, 61.753. Fuerza, 57.192. Velocidad, 59.241. Fruta, 72.111. Además de la habilidad de la fruta Akuma, su físico, fuerza y velocidad solo aumentaron entre 0,5 y 0,8 puntos en el último mes, e incluso así, se mantuvieron estancados. La mayor parte de las mejoras se debieron a 10 días de entrenamiento intenso con el trío. En cuanto al desarrollo del poder de la Akuma no Mi, el progreso fue aún más lento. Toc, toc, toc. Un suave golpeteo interrumpió los pensamientos de Darren. Va adelante, dijo con calma. La puerta de la oficina se abrió y Momonga entró, elegantemente vestido con su uniforme militar y gorra. Darren le sirvió un vaso de whisky frío y se lo entregó con una sonrisa. ¿Cómo estás? Momonga cogió el vaso y esbozó una sonrisa irónica entre dientes apretados. Nada grave. No todo el mundo está tan loco como tú, que disfrutas de la emoción de recibir una paliza. Los últimos 10 días de entrenamiento especial habían sido brutales. No había dormido bien ni una sola noche. Cada sesión le dejaba todo el cuerpo dolorido, como si se le hubieran desintegrado los huesos. Incluso tumbado en la cama, sus músculos le dolían intensamente. Darren simplemente se encogió de hombros y se rió. El dolor es algo bueno, te recuerda que estás vivo. Y en combate, sentir los golpes del oponente con el propio cuerpo permite percibir su fuerza, velocidad, físico e incluso su fuerza de voluntad. Así es como se descubre su debilidad. Momonga puso los ojos en blanco y se bebió el vaso de un trago. Eso era típico de Darren. Podía esquivar fácilmente con su velocidad y sus explosiones, pero la mayoría de las veces simplemente no se molestaba. Su estilo de lucha salvaje y violento contrastaba marcadamente con sus astutas y adaptables tácticas políticas. Ante la disyuntiva de esquivar o recibir un golpe de frente, siempre optaba por lo segundo.
Era un estilo forjado a lo largo de los años, probablemente influenciado por su antiguo superior, Sakazuki. Prefería intercambiar golpes, apostándolo todo al momento más peligroso. Un hombre así era el último tipo de oponente al que cualquiera querría enfrentarse. Como un lobo voraz y hambriento. Incluso con órganos aplastados. Incluso con extremidades rotas. Aún así, sonreiría a través de la sangre y desgarraría un trozo de su carne con sus últimos colmillos. Al oír las quejas de Momonga, Darren simplemente se rió y volvió a llenar su vaso. No es un buen hábito rehuir la batalla. Te vuelve tímido, vacilante e indeciso. Cuando te acostumbras a esquivar, inconscientemente empiezas a depender de ello. En poco tiempo, tus movimientos se vuelven predecibles para el enemigo. Si durante una pelea siempre estás planeando una ruta de escape, claro que puedes encontrar una salida, pero también estás renunciando a tu posibilidad de ganar. Evitar las cosas por costumbre no es bueno para el crecimiento personal. La fuerza de voluntad, el espíritu, la determinación de ganar y la diferencia entre la vida y la muerte, estas son las verdaderas claves para mejorar la capacidad de combate. Tras una pausa, Darren añadió pensativo. Solo hay un borsalino en este mar. La imagen de aquel monstruo con su extraña y sarcástica sonrisa le vino a la mente. Incluso alguien tan serio y severo como Momonga no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Suspiró y dijo, con cierta impotencia. Pero si te juegas la vida constantemente, sin ninguna salida, ¿cuántas vidas crees que tienes? Darren levantó su vaso y dio un sorbo lento. ¿Quién sabe? Su mirada profunda se perdió en el mar a lo lejos, mientras el humo del cigarro se arremolinaba alrededor de su elegante e impecable perfil. Su voz firme resonó en la oficina vacía. Pero solo se vive una vez. Yo solo quiero vivir libremente. Para mí, la vida es simple. O avanzas o retrocedes. Retirarse, claro, eso es fácil. Y cuando sucede por primera vez, te mientes a ti mismo. Vale, esta vez me contengo. Evítalo por ahora, habrá otra oportunidad más adelante. Pero la verdad es que, si hay una primera vez, habrá una segunda. Paso a paso, retrocediendo, esquivando, cediendo, ¿puedes decir realmente que sigues siendo la misma persona? Hay 1000 razones para retroceder, pero solo una para avanzar. Y esa única razón es suficiente. Una sonrisa apareció lentamente en las comisuras de los labios de Darren. Prefiero morir antes que perder. Apretó el puño. Quiero ganar. Momonga permaneció en silencio. Al oír esas palabras, supo que Darren no solo hablaba de batalla. Cada frase reflejaba las decisiones que Darren había tomado repetidamente en el pasado. Un paso atrás y lo demás viene solo. Esto era cierto en combate. Esto es especialmente cierto al enfrentarse a Alemania 66, una de las mayores potencias militares del mundo. Y esto es cierto incluso cuando nos enfrentamos a los dragones celestiales, poseedores de la autoridad suprema. Trágate tu orgullo, esas palabras nunca existieron en el diccionario de Rollers Darren. Capítulo 68. Tras un largo silencio, Momonga dejó escapar un profundo suspiro. Volvió a mirar la silueta de Darren, de pie frente al ventanal que iba del suelo al techo. Por un instante, fue como si pudiera ver el alma dentro de aquel supuesto escoria de los marines, un alma alojada en un cuerpo cubierto de cicatrices. Inquebrantable, indomable, siempre avanzando. Sí, fue porque era ese tipo de hombre. Que él sería, y solo podía ser, a quien Momonga estaría dispuesto a seguir por el resto de su vida. Estos dos han progresado mucho últimamente. Darren cambió de tema repentinamente, dirigiendo su mirada hacia los campos de entrenamiento que se encontraban a lo lejos. El campo de entrenamiento, bañado por la luz dorada del sol poniente, se llenaba de arena danzante. Entre los infantes de marina de la 321ª División que realizaban sus ejercicios habituales, dos figuras destacaban. En el lado izquierdo del campo, se veía una figura que blandía una larga espada, con una capa ondeando tras ella. Conteniendo la respiración, se concentraba intensamente, blandiendo la espada repetidamente. El meito dorado atravesó la tierra violentamente como el viento, dejando tras de sí deslumbrantes rayos de luz. Gracias a su aguda vista, Darren podía ver claramente innumerables chispas volando a lo largo del filo de la hoja con cada golpe furioso. Eran balas. Era Gion, corta con precisión las balas disparadas desde decenas de metros de distancia usando únicamente su destreza con la espada. Al otro lado del campo, el rostro de Tokikake estaba rojo mientras apretaba los dientes y arrastraba con inmenso esfuerzo un pequeño buque de guerra abandonado. Sus músculos se hincharon bajo el esfuerzo, sus venas se abultaron como si estuvieran a punto de reventar, y murmuró suavemente. No soy un mestizo. No soy un mestizo. Siguiendo la línea de pensamiento de Darren, Momonga no pudo evitar reírse. Les causaste trastorno de estrés postraumático a ambos. Ahora cantan sobre cómo se hacen más fuertes cada día. Realmente se han vuelto más fuertes. Simplemente aún no se han dado cuenta. Miró a Darren y añadió en silencio para sí mismo. Al fin y al cabo, eres su compañero de entrenamiento. Darren soltó una risita. Lo de Gion no sorprende, siempre fue la alumna perfecta a los ojos de aquel viejo Sengoku. Pero lo que no esperaba, es que alguien como Tokikake, que parece tan poco fiable, tuviera este tipo de tenacidad. Momonga asintió con la cabeza en señal de acuerdo. El teniente comandante Tokikake, realmente tiene algo especial. Tras cada día de entrenamiento intenso, se exige aún más con rutinas adicionales. Su carga de trabajo supera con creces lo normal. Incluso cuando es el más maltratado, apareciendo magullado y maltrecho, regresa al campo al día siguiente, lleno de energía, como si nada hubiera pasado. Lo has hecho pasar por momentos difíciles docenas, quizás cientos, de veces, y nunca ha dado muestras de rendirse. Pase lo que pase, siempre vuelve. Tengo que admitir que eso es admirable. Sí, aunque a veces pierde un poco la concentración. ¿Afuera? Darren arqueó una ceja y miró a Momonga con curiosidad. Momonga esbozó una sonrisa de impotencia.
Últimamente, ha habido un número creciente de quejas en la comisaría. Parece que el teniente comandante Tokikake ha estado pasando demasiado tiempo en el dormitorio de las soldadas. Darren. Me imagino que eres tú, Tokikake. De hecho, había algo más que Momonga no se atrevía a mencionar, que Tokikake solía aparecer en todo tipo de fiestas de la nobleza con el pretexto de cuidar del pueblo, solo para regresar completamente deshonrado. Sin embargo, nunca parecía cansarse de ello. Darren negó con la cabeza y preguntó: ¿Cómo le ha ido últimamente a ese mocoso de Doffy? La expresión de Momonga se tornó seria mientras respondía en voz baja. El progreso ha sido vertiginoso. En apenas medio mes, ya ha conquistado más del 30% del territorio de la mafia y los negocios clandestinos en el Mar del Norte. La familia Don Quijote se ha expandido significativamente. Su número ha superado los límites anteriores, alcanzando casi los 2000 miembros. Doflamingo es sin duda capaz. Aplasta a los rebeldes con implacable eficacia, utiliza métodos brutales para intimidar, pero muestra misericordia con quienes se someten. Continúa atrayendo subordinados, mientras los controla, intentando evitar dañar a los civiles en la medida de lo posible. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no creería que solo es un niño de 12 años. Y, sus métodos siempre me recuerdan a otra persona. Había un tono complicado en su voz cuando dijo la última parte. OMS. Tú. Darren se echó a reír de repente. Parece que no me equivoqué al llamarlo mi ahijado. Volvió a negar con la cabeza. Pero probablemente haya pero, después de eso, ¿no? Momonga se quedó paralizado por un segundo, y luego esbozó una sonrisa amarga. Nada se te escapa, ¿eh? Darren tomó un sorbo de whisky de su vaso. Adelante. Estamos hablando del Mar del Norte. El submundo aquí no es precisamente fácil de recorrer. Momonga comenzó lentamente. Sí. La expansión de la familia Don Quijote ha sido agresiva. Pero es precisamente porque el ascenso de Doflamingo ha sido tan rápido y ha atraído tanta atención que las fuerzas mafiosas del resto del Mar del Norte están en estado de máxima alerta. Bajo la presión conjunta, ya han roto el acuerdo con los marines. Están reclutando frenéticamente y librando sangrientas guerras territoriales, intentando aumentar su influencia para contener el ascenso de la familia Don Quijote. Darren entrecerró los ojos. Pensé que tendrían un poco más de valentía. Al ver esa expresión, Momonga sintió un nudo en el estómago. Sabía que alguien estaba a punto de tener un día muy malo. ¿En qué estás pensando? El capitán se burló. Si fueran capaces de dejar de lado sus diferencias y unirse contra la familia Don Quijote, no tendría ningún motivo para involucrarme en esta lucha de poder de Lampa. Me mostraron suficiente respeto. El juego fue justo, pero la familia Don Quijote rompió las reglas del Mar del Norte, así que exterminé a más de 1000 de sus hombres como castigo. Si quiere convertirse en el capo de Lampa del Mar del Norte, tendrá que empezar desde cero. No le voy a prestar la más mínima ayuda. Tiene que demostrar su valía. La familia Don Quijote contra todo el Lampa del Mar del Norte, ese es el juego que propongo. Si pierde, si ni siquiera puede conquistar el Mar del Norte, entonces eso es todo lo que representa. Lo que no esperaba, era que el submundo del Mar del Norte resultara ser tan inútil. Se atrevieron a romper el acuerdo, a quebrantar mis reglas, a atacar a civiles y a apoderarse de territorio en medio del caos. Los ojos de Darren se entrecerraron aún más. Eso me irrita. Momonga respiró hondo. ¿Cuándo nos mudamos? No se molestó en preguntar por los motivos ni por los detalles. Porque no importaban. En el Mar del Norte, nadie cuestionó las reglas de Roller Starring. ¿Y qué hay del llamado juego limpio? No existe tal cosa como un juego verdaderamente justo. Incluso los miembros de la familia intervendrán cuando sea necesario. Y cuando eso sucede, el juego termina al instante. Porque en el Mar del Norte, el inframundo no era más que una palabra que Darren utilizaba. Salgamos ahora. Démosle un pequeño regalo a mi querido ahijado. Darren sacó su uniforme de la percha y se lo puso sin dudarlo. Después de todo, no me queda mucho tiempo en el Mar del Norte. Momonga se quedó paralizado. ¿Has llegado a un cuello de botella? Tenía una vaga idea del talento inusual de Darren, y sabía que el hombre estaba llevando su cuerpo al límite con todo tipo de entrenamientos infernales. Darren asintió. Sí. Necesito rivales más fuertes. Ya no me queda mucho aquí. La Grand Line, ahí es donde está el verdadero escenario. Campo de entrenamiento de oficiales en el cuartel general de la Armada. Allí, competiría con infantes de marina de élite de todo el mundo, heredaría el legado de los almirantes, dominaría las habilidades sobrehumanas de los Rokusiki y obtendría la fuerza más poderosa de este mar. Aquí. Mientras hablaba, Darren se abotonó la corbata negra. Luego se puso su ancha capa blanca de marinero. Con rostro inexpresivo, dijo. Antes de irme, quiero que todo el Lampa del Mar del Norte esté unificado. Capítulo 69. Mar del Norte, Isla Fleurie. A altas horas de la noche. Sangre y fuego iluminaron el cielo. Van, van, van. Auge. Los disparos y las explosiones resonaron en las calles mientras cientos de infantes de marina lanzaban un feroz asalto contra un bastión de la mafia. Una densa columna de humo se extendía por el campo de batalla. Los muros fortificados del complejo quedaron destruidos por el incesante bombardeo, dejando enormes agujeros mientras los escombros volaban en todas direcciones. Malditos marines. ¿De dónde demonios sacaron esas armas? Un policía mafioso vestido con un traje negro salió arrastrándose de debajo de un muro derrumbado, con el rostro manchado de sangre y los ojos inyectados en sangre, rugiendo de furia. Como una de las mayores potencias mafiosas de la isla de Fleurie, la familia Snoke controlaba más de la mitad de las operaciones clandestinas en un radio de cientos de millas náuticas. Negocios ilícitos como la producción de cerveza, el contrabando, los juegos de azar y los burdeles. En su territorio, gobernaban como reyes, amasando fortunas ingentes.
Con cientos de hombres bajo su mando y arsenales de armas de fuego y explosivos, ni siquiera las tripulaciones piratas de tamaño medio se atrevían a provocar a la familia Snoke a la ligera. Pero todo se derrumbó en un instante. Sus vidas, antaño lujosas y despreocupadas, quedaron destrozadas por el sonido de las explosiones, destruidas, sus sueños reducidos a cenizas. Una explosión repentina despertó a York Snoke de su sueño caótico. Innumerables ataques resonaban en sus oídos, ya ni siquiera podía distinguir qué los golpeaba. La finca familiar, el arsenal, el patio, el salón de reuniones, la cámara de comercio, el terreno mismo, los edificios, el aire mismo, todo temblaba. Bajo un bombardeo incesante, los oficiales de la familia Snoke no pudieron reaccionar a tiempo y quedaron sepultados bajo los escombros, aplastados por una potencia de fuego abrumadora. A York Snoke le zumbaban los oídos. Luego todo se le entumeció. Observó fijamente cómo oleada tras oleada de infantes de marina del Mar del Norte, altamente entrenados, se acercaban al complejo, blandiendo todo tipo de armas avanzadas y aplastando todo a su paso con una precisión aterradora. Lanzallamas que escupe fuego abrasador. Armas de choque que crepitan con arcos de relámpagos azules. Ametralladoras compactas disparando. York Snoke apenas podía creer lo que veían sus ojos, toda una fila de marines, cada uno con un lanzacohetes colgado al hombro. Armas que jamás había visto. La vanguardia de la guerra. Auge. Un misil portátil detonó repentinamente sobre sus cabezas. La cúpula de la iglesia se convirtió en escombros en un instante. Los escombros caían a raudales mientras las rocas se hacían añicos y se derrumbaban a su alrededor. Una enorme sombra se cernía sobre ellos, engullendo a York Snoke por completo. La desesperación se reflejó en sus ojos. Justo antes de que el desprendimiento de rocas lo sepultara, vio a un infante de marina de aspecto desaliñado emerger de entre la multitud. Con las manos despreocupadamente metidas en los bolsillos y calzando suecos de madera. Entonces, construyó una casa entera. Auge. El edificio salió disparado por los aires y luego se desplomó con un impacto ensordecedor, destruyendo la propiedad de la familia Snoke y reduciéndola a escombros. Rodeado de humo negro, Tokikake miraba sus manos con incredulidad y estupefacción. ¿Cuándo me volví tan fuerte? Simplemente quería poner a prueba su fuerza. Nunca pensó que podría lanzar una casa entera por los aires con solo sus manos desnudas. El teniente comandante Tokikake es increíble. Ni siquiera la tecnología de Germás se compara con el poder bruto de Tokikake. Es increíblemente fuerte. Es el verdadero orgullo del cuartel general de la Armada. Los infantes de marina del Mar del Norte, que se encontraban cerca, contemplaron a Tokikake con admiración y estallaron en un estruendoso aplauso. Al oír los gritos de alabanza, Tokikake se emocionó profundamente. Se puso las manos en las caderas y soltó una carcajada. Eso es. Soy un genio. Miró con desdén a un infante de marina que sostenía una ametralladora de tiro rápido y se burló. Las armas, qué manera tan burda y anticuada de luchar. Al mismo tiempo, en otra isla del Mar del Norte, se desarrollaba una escena similar. En una base secreta perteneciente a una familia mafiosa, las fuerzas navales ya habían lanzado un rápido ataque. Marines. Malditos marines. No nos dejan escapar de ninguna manera. Un jefe de la mafia con un espeso bigote gritó furioso. Empuñando un enorme escudo de acero con ambas manos, cargó como un toro furioso contra los marines que se aproximaban, haciéndolos volar por los aires con su fuerza bruta. Ja ja ja. ¿Ves? Esa es mi fuerza. Se rió sin control, pero su risa cesó bruscamente un segundo después. Auge. El crujido seco de una espada resonó en el aire. Siguiendo el sonido, vio una figura alta de cabello negro que emergía lentamente del furioso infierno. El repiqueteo de los tacones altos sobre el suelo era claro, casi agradable al oído, pero conllevaba una frialdad que helaba hasta los huesos. Ella era una mujer. Un lunar adornaba la comisura de sus labios. Su larga melena negra estaba recogida en un elegante moño, y una falda corta rosa ceñía sus gráciles curvas. Con cada paso que daba, la inmaculada capa blanca de la marina que llevaba a la espalda parecía ondear y danzar a la luz del fuego. En su mano portaba una hoja larga, delgada y dorada, que reflejaba las llamas parpadeantes. Ella era impresionante, sumamente impresionante. En circunstancias normales, el jefe de la mafia podría haber hecho todo lo posible por seducirla y conquistarla. Pero ahora, no se atrevía a tener tales pensamientos. Una estrecha herida comenzó a extenderse por su enorme escudo de metal. Desde la parte más resistente del escudo, hasta tu brazo, hasta tu garganta. Una fina línea roja apareció lentamente. Una cuchilla tan rápida. Murmuró. Entonces, tanto el escudo como el hombre se partieron en dos y cayeron al suelo. Gion se encontraba frente a él, con expresión gélida, envainando su espada con calma. En nombre de la justicia, la pena de muerte. En el mismo instante en que pronunció esas palabras, los infantes de marina avanzaron tras ella. Gritos de batalla y alaridos de agonía resonaban desde todas direcciones. Gion permaneció donde estaba, en silencio, absorta en sus pensamientos. Me volví mucho más fuerte, murmuró para sí misma. En ese momento, comprendió muchas cosas. Tras poco más de 10 días de entrenamiento intenso, su fuerza aumentó al menos un 30%. Pero como su oponente siempre había sido ese hombre monstruoso, alguien que la dominaba constantemente, con una distancia siempre tan grande entre ellos, nunca se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Pero el reflejo duró solo unos segundos. Gion apretó rápidamente los puños de nuevo, rechinando sus dientes plateados. No es suficiente. Todavía no es suficiente. En otra parte, una lujosa mansión privada construida a un costo enorme. La propiedad pertenecía al jefe de la familia Rockefeller, uno de los clanes mafiosos más notorios de las islas de Gran Bretaña. Dentro de una habitación ornamentada. Germanza, la matriarca de la familia Rockefeller, se despertó de repente. Sin siquiera mirar, sacó una pistola de debajo de la almohada y disparó repetidamente contra una sombra en la habitación.
Uban. 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 Clan. 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 Las balas impactaron contra el acero, saltaron chispas y dejaron al descubierto el rostro de un hombre severo bajo una gorra de la marina. Las pupilas de Germanza se contrajeron. Tú. Su amante gritó y retrocedió aterrorizada, aferrándose a las sábanas que la envolvían. Momombe emergió de la oscuridad, con un sable militar manchado de sangre colgando holgadamente de su mano. Has roto las reglas, dijo con frialdad. Así pues. Roller Staren, comandante supremo del Mar del Norte, envía sus saludos. Mientras las palabras caían, un destello de acero iluminó las sombras. Rebanada. La sangre salpicó las cortinas de satén, tiñendo de rojo el lujoso dosel de la cama. Al segundo siguiente. ¡Ah! El grito aterrorizado de una mujer resonó por toda la mansión. Capítulo 70. El puerto comercial más grande y económicamente próspero del Mar del Norte. Puerto Taz. Cuando Doflamingo condujo a la familia Don Quijote al puerto, la escena que los recibió fue una mezcla caótica de ruido y opulencia. Barcos de todas las formas y tamaños competían por un lugar donde atracar. Velas de distintas crestas se hinchaban como olas, mientras los marineros se gritaban unos a otros en cubierta. Nobles y ricos comerciantes estaban en tierra con pipas en la boca, dando órdenes a los trabajadores que se apresuraban a descargar la mercancía. Sus voces ahogaban incluso el rugido de las olas. Más adelante, las calles estaban repletas de interminables hileras de tiendas, llenas de gente. Productos procedentes de todo el Mar del Norte, e incluso de otros mares, llenaban cada esquina. Más adelante, a lo largo de la avenida principal, se extendía una ciudad inmensa que parecía crecer con cada mirada. Una red de canales blancos atravesaba las manzanas de edificios como cintas, serpenteando entre casas densamente agrupadas e imponentes estructuras. Era prosperidad, suciedad y riqueza, todo mezclado, abarrotado, opulento, desordenado y con olor a dinero y decadencia. Yo digo. No es de extrañar que lo llamen el puerto comercial más grande del Mar del Norte, dijo Trébol, con los ojos muy abiertos y un hilo de mocos colgando de debajo de su nariz. Debe haber mucha grasa que quitar aquí, murmuró Diamante, lamiéndose la comisura de los labios, con la cara manchada de pintura brillante. Verbo permaneció en silencio, con un trozo de pan pegado a la mejilla. Pica soltó una carcajada aguda y estridente. De pronto, este lugar pertenecerá a la familia Don Quijote. Sus rostros reflejaban una ambición desmedida y un orgullo arrogante. Y tenían motivos de sobra para ser arrogantes. En apenas medio mes, la familia Don Quijote surgió prácticamente de la nada, apoderándose del 30% del territorio mafioso y de los negocios clandestinos en todo el Mar del Norte. Su ascenso fue imparable, como una cuchilla cortando papel, convirtiéndolos en uno de los mayores poderes criminales de la región. Nadie en la historia del Mar del Norte había hecho jamás algo así. Pero la familia Don Quijote sí lo hizo. Y ahora, el próspero puerto comercial que tenían ante sí era su próximo objetivo. La familia Rodríguez. Doflamingo permanecía de pie en la proa, observando la bulliciosa y ruidosa ciudad. Una fría sonrisa se dibujó lentamente en sus labios. Seguía teniendo el mismo aspecto, gafas de sol, camisa informal, pantalones cortos y zapatos de punta. Pero esta vez, llevaba un abrigo de plumas rosas que ondeaba con orgullo en la brisa marina salada, como un flamenco joven y desafiante. Dofi. Bueno, cuando acabemos con la familia Rodríguez y nos apoderemos de todas sus operaciones, tendremos el control de la mitad del hampa del Mar del Norte, ¿no? Trébol llegó cojeando, apoyándose en su bastón, riendo con su habitual voz ronca. Doflamingo asintió, sonriendo con malicia. Exactamente. La familia Rodríguez controla Port Taz. Su influencia es profunda en esta isla. Gracias a las ventajas comerciales del puerto, controlan al menos el 30% de los negocios ilegales en el Mar del Norte. Eliminemos a esos, y el resto, Snoke, Vincent, Rockefeller, no son nada que no podamos manejar. Al oír a su joven amo hablar con tanta seguridad, los 4 oficiales de Don Quijote sonrieron con admiración. Joven amo, en verdad, no tenemos por qué inclinarnos ante ese marine, dijo Diamante de repente, con voz baja y siniestra. Su rostro reflejaba insatisfacción y resentimiento. Cuando tomemos el control total del submundo del Mar del Norte, con el poder que tendremos, la Armada no se atreverá a ponernos un dedo encima. Además, le encanta hablar como si el mundo del hampa fuera suyo, pero seamos realistas. Luchamos por cada palmo de ese territorio. ¿Acaso Roller Staren ha movido un dedo para ayudarnos alguna vez? En el instante en que esas palabras salieron de su boca, un silencio se apoderó del grupo. La sonrisa en los labios de Doflamingo desapareció lentamente. Se giró para mirar a Trébol y a los otros 3. ¿Eso es lo que todos ustedes piensan? Los 4 bajaron la cabeza, incapaces de sostener su mirada gélida. Simplemente creemos que eres un rey nato. Un rey jamás debería inclinarse ante nadie. Sus voces apenas eran un susurro. Doflamingo los miró en silencio durante unos segundos. Luego, se giró y, tras una pausa, dijo con calma. Voy a fingir que nunca escuché nada de eso. Y no quiero volver a oír eso. ¿Comprendido? Los 4 hicieron una profunda reverencia, respondiendo con respeto. Sí. Pero mientras hablaban, sus miradas se cruzaron brevemente. El tono de Doflamingo era tranquilo, demasiado tranquilo. Y conocían muy bien a su joven amo. Cuanto más tranquilo parecía, más indicaba que la furia bullía bajo la superficie. ¿Acaso un rey orgulloso e indomable se arrodillaría ante alguien? El nombre Don Quijote no lo permitía. Vamos. Doflamingo respiró hondo, y las comisuras de sus labios se curvaron en esa sonrisa fría y burlona que tanto le resultaba familiar. Fu. Tomemos lo que es nuestro. Alzó ambas manos en alto. Innumerables hilos invisibles brotaron de las yemas de sus dedos, disparándose hacia el cielo y desapareciendo en la distancia, hacia la ciudad que se extendía ante ellos. El fuerte viento alborotó su pelaje rosado y plumoso, haciendo que ondeara tras él.
Doflamingo soltó una risa salvaje y descontrolada. Las reglas de este mundo no son más que la supervivencia del más apto. Fu 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 fu. En el momento en que sus palabras cayeron. Estallido. Un miembro de la familia Don Quijote disparó al aire. La familia Don Quijote está realizando negocios. Civiles y personas ajenas a la familia, por favor, abandonen el lugar inmediatamente. El repentino disparo sobresaltó a los habitantes del pueblo cercano. Sus rostros palidecieron al contemplar la bandera pirata que se alzaba. Dejando todo lo que estaban haciendo, comerciantes, civiles y marineros huyeron aterrorizados. Los tripulantes del Don Quijote se burlaron mientras saltaban del barco, avanzando hacia la fortaleza de la familia Rodríguez. La batalla había comenzado. Al mismo tiempo. Dentro de una propiedad de lujo. En una sala de conferencias cerrada. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando una luz parpadeante sobre dos figuras sentadas en los extremos opuestos de una larga mesa de reuniones. Uno de ellos era un hombre de mediana edad, vestido con un traje negro de solapas altas, con expresión seria mientras miraba fijamente al capitán de la marina que tenía delante, quien fumaba un puro con aire despreocupado. Tenía la voz ronca. Sé que está enfadado, almirante Darren. ¿Pero no crees que la casa interviene en el juego, y eso es un poco injusto? Darren entrecerró los ojos, y una sonrisa fría apareció en sus labios. Sí, es injusto. Pero así funciona el mundo. La frente del hombre estaba llena de venas mientras rechinaba los dientes. Durante todos estos años, seguí tus reglas. Y ahora, simplemente. Pero aún así los rompiste, interrumpió Darren sin una pizca de compasión. El rostro del hombre se puso tan blanco como el de un fantasma. Sus ojos inyectados en sangre estaban fijos en el marine, mientras apretaba y abría los puños repetidamente. ¿Por qué yo?, preguntó, sin aliento. No eres el único, respondió Darren con frialdad. Cualquiera que infrinja las normas será castigado. El hombre se quedó paralizado. Entonces, inesperadamente, se echó a reír. Risas fuertes y maníacas, lágrimas corriendo por su rostro. Ja ja ja. Eso es todo. Para mí, todo está bien. Hemos estado discutiendo todos estos años, sin rendirnos nunca. Al menos ahora estamos en el mismo lugar. Ja ja ja. Roller Darren, te llaman, escoria de los marines, pero sé que no es así. Eres una víbora. Extremadamente astuto. Frío como la seda. A veces me pregunto si hay en ti siquiera un atisbo de compasión o vacilación. Adelante. Hazlo. Desde el día en que elegí este camino, supe que este día llegaría. ¿Me llaman el titán del inframundo del Mar del Norte? Soltó una risa irónica, con el cuerpo temblando y la mirada fija en Darren. ¡Qué broma! En el Mar del Norte, la mayor oscuridad enarbola la bandera de la justicia. Fin del video.